Buenas noches con todos. Hola, chicos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, chicos, tuve un desperfecto por aquí con mi computadora. Perdón. Me dice que tengo internet poco estable, pero bueno, vamos a ver. Bueno, chicos, bienvenidos a esta clase, una clase de economía. Espero que les guste y pues dejemos, como somos bastantes, dejemos la parte de las preguntas para el final de la clase. No sé si estén de acuerdo. Lo que pasa es que tengo una lista de más o menos 280, me pasaron desde el instituto. Entonces, pues quisiera que mejor las preguntas dejemos para el final, cualquier cosa que haya. Entonces, demos inicio a la clase, que estamos de tarde 2 minutos, y comencemos con esto. Bueno, va a ser una clase un poco, digamos, teórica hoy día, porque realmente estamos ya a puertas de irnos de feriado, y pues no quiero ahondarles con muchos temas de clase. Entonces vamos a hacer una introducción a la clase. Bueno, básicamente la economía, como se la conoce, ya tiene una concepción como muchas ciencias humanistas, ciencias que se dedican a buscar, a comprender el comportamiento humano. Al igual la economía también tiene un sentimiento un poco humanista. Nace desde tratar de ver el comportamiento de las personas, cómo se comportan las personas a nivel económico. Quien principalmente lo acuña, quien da el primer concepto económico, o básicamente quien empieza a darnos indicios de la economía, es Platón, entonces en la antigua Grecia. Es quien nos da ya un significado de la economía y le define la economía como una significancia, como que es quien el economista o quien sabe de economía, es quien conoce de la administración de la casa. Entonces dice que los economistas conocen mucho de algunas ciencias, saben de ciencia histórica, saben de finanzas, saben de economía, saben de política. Entonces, es bastante, digamos, es bastante amplio el concepto que tiene la economía. Nosotros la vamos a estudiar la economía como una ciencia de administración, una ciencia administrativa, es la concepción que quiero llevarnos. Es una ciencia social, claramente, no hay donde discutir, no es una ciencia exacta, y lo que se encarga básicamente la economía es de tratar de medirnos la producción, la distribución, la circulación, el consumo de diferentes factores de producción, ¿no? Con eso lo que le enfocamos es a tratar de satisfacer necesidades de la economía. Entonces, ¿qué tenemos en el camino? Tenemos que básicamente la primera premisa es que tenemos que existen necesidades ilimitadas, o sea, las necesidades son amplias. No sabemos cada vez el ser humano cuántas necesidades tiene, ¿no? Hoy tengo un auto, por ejemplo, un auto nuevo, un auto del año, es que no, el año que viene me dejó de gustar, quiero tener otro auto nuevo. Hoy me compré un Chevrolet, el año que viene quiero comprarme un BMW porque tengo la necesidad de comprar. Pero no solamente hay que entender a la economía como una búsqueda de necesidades, ¿no? Necesidades ilimitadas. También hay que entender de que asimismo los factores de producción o los recursos tienden a ser limitados, ¿no? Entonces no siempre todo lo que necesito puede dárselo. Entonces, de esto que tenemos, de la primera premisa, tenemos el primer concepto que es el problema de la escasez. Entonces, ¿a qué se refiere la escasez en economía? Como en todo concepto social, la escasez quiere decir que tenemos diferentes necesidades de seres humanos. Los seres humanos entendemos necesidades infinitas, tenemos necesidades infinitas. Cada vez y cuando queremos consumir algo diferente, más costoso, más suntuario, con mejores oportunidades que nos ayuden a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida, pero sabemos que los recursos son limitados. ¿Quién de nosotros no quisiera tener un BMW parqueado fuera de nuestra casa, ¿no? Quién no lo quisiera? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos realmente, resolvimos el problema de escasez. Realmente los recursos con los que nosotros contamos quizá no son los más adecuados. Quizá no tenemos todos los recursos para poder comprar un BMW. Los recursos económicos realmente son limitados para nosotros.
Eso básicamente tenemos con la economía, ¿no? Tenemos que son recursos limitados frente a las amplias necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, trata la economía en parte de estudiar esta parte, de estudiar este aspecto, ¿no? Cómo con pocos recursos puedo satisfacer muchas necesidades. Entonces, lo que busca la economía en parte es tratar de satisfacer estas necesidades haciendo una distribución equitativa. Trata de hacer una distribución equitativa de los recursos, que es un concepto, digamos, socialmente aceptable, ¿no? Trato de que los recursos ampliamente se puedan repartir equitativamente, es decir, a todos nos toque, digamos, todos vacas, a todos nos toque, digamos, 3 litros de leche. Trata la economía de hacerlo, pero en realidad, digamos que esto es un concepto bastante teórico, que no sucede en la realidad. Y con esto lo que buscamos es siempre el bienestar social, la maximizar el bienestar de la población, la maximizar el bienestar de todo un conjunto de personas, una población, un conjunto, o una parroquia, una ciudad, una provincia, un país. Sí, ese es el problema con la escasez. Entonces, a la vez que nosotros tenemos escasez, pero escasez de qué recursos prácticamente estamos hablando, ¿no? Entonces, nosotros para producir bienes o servicios que van a satisfacer esas necesidades infinitas, lo que nosotros tenemos es recursos de por medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a usar cada uno de los recursos? En realidad, ¿vamos a usar uno de los recursos o vamos a emplear estos recursos, estos factores productivos, vamos a usarlos en un mix? O sea, tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a usar? Por ejemplo, si es que yo soy un productor, digamos, de palma africana, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros nos encargamos del transporte, por ejemplo, quizá la itinerancia donde más factores productivos tengamos sea en la tierra, ¿no? El trabajo, quizá el capital. Quizá no usemos mucha tecnología ni habilidades empresariales, pero quizá sí son los factores que nosotros necesitamos. Entonces, en toda industria, sea que queramos producir bienes o servicios para satisfacer necesidades, lo que tratamos de hacer es un mix entre los factores. Teóricamente, en el inicio de los tiempos, cuando se estudia la economía desde el inicio, se hablaba solo de 3 factores que eran importantes. Se hablaba en inicio, cuando la economía nace, se dice que son 3 factores los preponderantes en la economía, que son la tierra, el trabajo y el capital, ¿sí? El TTC. Qué pasa con estos factores? Que en el tiempo nos damos cuenta de que nosotros hacemos un mix de estos recursos, pero estamos en el tiempo tratar de inmiscuirnos con la economía, perdón, con la tecnología, por ejemplo, ¿sí? Digamos, tenemos una hacienda ganadera, por ejemplo, ¿sí? Producimos todos los días 5.000 litros de leche y lo transportamos hasta pasteurizador a Quito. Por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? Nosotros, digamos, para poder producir más, para satisfacer más necesidades, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de usar la tecnología, ¿no? Tratar de conectar, no sé, a las ubres de las vacas, por ejemplo, una tecnología de que extraiga mayor cantidad de leche. Entonces, de eso trata un poco la economía, ¿no? Trata de inmiscuir en los factores de producción ya la tecnología. Entonces, son las nuevas concepciones económicas, ya le incluyen a la tecnología dentro como un factor de producción, como un factor necesario para hacer una producción de bienes o servicios. Y las habilidades empresariales, por supuesto. Cada uno de nosotros sabemos a qué mercado enfocarnos. Quienes tuvimos la clase que estudiamos conmigo, la clase de proyectos, bueno, de evaluación financiera, lo que veíamos es que hay muchas habilidades empresariales, ¿no? Cómo yo voy a definir el mercado, cómo voy a segmentar el negocio, qué habilidades empresariales voy a tener yo para poder meterme a ese nicho de mercado con lo que yo tengo, poder sobresalir y ganar, ¿no? Entonces también las habilidades empresariales hoy son tomadas en cuenta para establecer un nuevo factor de la producción, ¿sí? En principio, como les digo, se hablaba de 3 factores, hoy se habla de más, tecnología y las habilidades empresariales. Incluso hay economistas que incluyen al personal dentro de esto. Y luego, pero tenemos los factores de producción, los factores productivos, y cómo realizamos esa asignación de los recursos productivos, ¿sí? Los podemos hacer, la asignación se hace de 2 maneras, bajo 2 líneas. La primera es la utilización y la segunda es la distribución. ¿Para qué usamos la utilización enfocada que va? La utilización se enfoca en satisfacer necesidades, ¿sí? Necesidades de qué vienen dadas de lo que oíamos en principio, de la escasez. La economía, los factores de producción son escasos y las necesidades ilimitadas. Por tanto, si yo uso una parte de los recursos de producción, ¿para qué estoy haciendo estos recursos de producción usándolos? Para satisfacer necesidades. ¿Para qué yo uso, por ejemplo, lo que hablábamos del caso de las vacas, ¿no? Tengo mi hacienda ganadera en Machachi, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo utilizo un tipo de tecnología quizá un poco más tecnificada, que me traigo de Suiza, por ejemplo, tecnología? ¿Para qué traigo esa tecnología? Simplemente para poder satisfacer un mercado más grande. Quizá ya mañana no solo es para utilizar Raquito, quizá tengo un mercado un poco más grande
que me obliga a que yo me tecnifique más. Entonces satisfago más necesidades, utilizo los recursos. Y la otra que tenemos, quizá que se apega un poco más a las concepciones de transporte o a la concepción de la logística, es la distribución, ¿no es cierto? ¿Para qué yo hago una distribución de los recursos productivos, de los factores de producción? Igualmente, voy a satisfacer una disponibilidad de recursos. ¿Hacia quién? Hacia un consumidor final, hacia una persona que se encarga quizá de esos recursos que son finales para mí, pueden ser intermedios para otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el caso de la leche, la distribución de la leche, por ejemplo? Yo como persona que se encarga de extraer la leche, por ejemplo, hago la distribución a través de su compañía de distribución, su compañía de logística, hago una distribución de los recursos productivos, ¿cierto? Distribuyo la leche. Para mí quizá la distribución, para mí como productor, es mi bien final. Pero ¿qué pasa con la distribución? La distribución encadena a los demás actores económicos. Lo que para mí significa un bien final, quizá para Pasteurizadora Quito significa una materia prima, que quizá lo vieron en costos, ¿no? Y esa materia prima significará para un consumidor final quizá ya un bien final, ¿no? Y por eso yo enfoco la disponibilidad hacia un problema de escasez. ¿Qué pasa con la gente que está necesitando todos los días tomarse un vaso de leche, ¿no? Entonces yo interpongo las necesidades con la disponibilidad, ¿sí? Esa es la parte de la asignación de los recursos. Luego, hasta aquí hemos visto quizá la cadena productiva, cómo se asigna los factores de producción, cómo los utilizamos, los distribuimos y cómo llega hasta el bien final, ¿sí? Pero realmente el problema económico, como lo veíamos en la clase de proyectos y como muchos lo habrán visto, realmente cuando uno quiere ponerse un emprendimiento, y de ahí nace también un concepto económico, nosotros nos preguntamos a nosotros mismos y le preguntamos al mercado y le decimos, pero mercado, ¿qué quieres que produzca? ¿Cómo quieres que produzca? ¿Y para quién voy a producir? ¿No es cierto? Entonces, el problema económico nace relativamente en que las necesidades, es cierto que son muchísimas, son ilimitadas las necesidades del ser humano, ¿sí? Pero realmente, ¿qué tengo que producir para ese ser humano? Realmente, ¿cuánto tengo que producir? Realmente, los que estamos aquí, los 51 en la sala, ¿necesitamos realmente un BMW o todos necesitamos quizá un transporte masivo? Quizá necesitamos un metro, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que tratar de enfocar los problemas económicos siempre bajo tres preguntas o tres premisas. ¿Qué tengo que producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Y para quién voy a producir? Con esto encontramos el enfoque. ¿Qué producir? Tengo que elegir entre bienes o servicios, pero entre bienes y cantidades. ¿Cuántos bienes o servicios y cuántas cantidades necesito? ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, mañana los 50 que estamos aquí, que se fue alguien, los 50 necesitamos mañana hacer, no sé, tenemos cada uno nuestra compañía de transportes y, por ejemplo, nosotros estamos un contador, ¿sí? El mercado y nosotros con nuestra evaluación tiene que decirnos del mercado qué bienes o servicios necesita ese transporte, cuánto va a ser y asimismo, ¿cómo vamos a producirlo? La siguiente pregunta, ¿cuál será el enfoque de eficiencia? ¿Cómo producir lo que decíamos del caso de las vacas? ¿Sí? ¿Cómo producir? Cuanto más tecnificado sea mi servicio, cuanto más tecnificado sea mi bien, mucha más eficiencia me va a producir, ¿sí? Quizás íbamos a una hacienda ganadera muy anticuada, muy de la vieja escuela, muy ortodoxo. Quizá no produce la misma cantidad de litros de leche que produce una hacienda en mismo Machachi, muy cercana, que está produciendo quizá muchos litros de leche, ¿no? Entonces hay que preguntarnos siempre cómo producir, cómo vamos a producir. Quizá mañana todos estamos aquí, queremos ser consultores de transporte, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sistemas vamos a utilizar? ¿Qué capacidad de computadoras vamos a usar para que ese enfoque, cómo producir en nuestra consultoría de transportes, vamos a usar con eficiencia, ¿no? Quizá digo yo necesito una MacBook, quizá porque los software que uso para la consultoría me ayudan a que sea más eficiente y pueda entregar un servicio mucho más adecuado. ¿Y para quién vamos a producir, no? Realmente el mercado, las personas a quien nosotros enfocamos, ¿están dispuestos a comprar nuestros servicios? ¿Realmente nuestros productos realmente están dispuestos a pagar? Entonces, los problemas económicos, así como existen los problemas económicos o las necesidades económicas o lo que queramos definirlo, todo lo que sea un problema viene de la escasez, ¿no? Nace de ahí. Entonces, cuando hace escasez, cuando hay problemas económicos, necesidades o como quieran definirlo, siempre tenemos que ver un enfoque, es decir, hacia dónde queremos dirigirnos. La población está un bien o servicio, qué tecnología o qué eficiencia voy a usar y cuál es la capacidad de compra. La capacidad de compra es que me quieren comprar, tengo un concesionario de autos, me quieren comprar 5, 10, 15, 20 camiones.
pero realmente tienen para pagarme por esos camiones. Realmente no voy a quedarme yo no voy a quedarme con la mercancía. Entonces hay que preguntarnos eso, ¿no? Sí, pueden haber necesidades en el mercado. Puede que necesitemos muchas cosas del mercado, pero hay que también medir que el mercado esté dispuesto a comprar nuestros bienes y servicios. De aquí, si pregunto, ¿quién quisiera tener un BMW o un Lamborghini? Me dirían todos, pero realmente estamos en capacidad de pagar por uno de esos autos. Realmente el mercado nos va a botar fuera, ¿no? Es decir, no estás en capacidad. Sí se puede producir, existe la eficiencia de la tecnología, pero realmente no puedo producir tantas unidades como para 54 personas que realmente no van a poderme comprar, ¿sí? Esos son los problemas de la economía. Luego, una vez que hemos definido ya la asignación de recursos, hemos visto los recursos como nacen, las concepciones económicas, lo que tenemos que irnos es hacia la frontera de posibilidades de producción. Realmente saber qué cantidades yo puedo producir o qué cantidades del mercado demanda. Realmente, por ejemplo, a veces queremos ponernos una compañía. Claro que quiero que entiendan que estos conceptos económicos realmente sí nos ayudan en el emprendimiento, nos ayudan a enfocar mucho más nuestros emprendimientos, nuestros negocios, todo lo que tengamos, porque desde ahí es como nace, las finanzas nacen desde aquí, los proyectos nacen desde la economía. Entonces, quizá con esos conceptos, muchas cosas que ustedes tenían en contabilidad de costos, en matemáticas, en proyectos o en emprendimientos propios, lo están entendiendo, lo están aterrizando más los conceptos, ¿sí? Y realmente la frontera de posibilidades de producción hacia dónde se va, ¿no? Depende mucho de la disponibilidad de los factores de producción, en principio, la primera premisa. ¿Por qué depende de los factores de producción? ¿Recuerdan cuáles eran? Tierra, trabajo, capital, las habilidades empresariales, y teníamos uno último, ¿cierto? La tecnología. No olvidemos esa parte tan importante. Entonces, para yo poner al mercado a disponer, a satisfacer una necesidad, siempre tengo que ver cuál es la disponibilidad de recursos que tengo, ¿no? Realmente, si yo mañana me quiero poner una consultora de transporte, ¿realmente tengo el capital para poder empezar con eso? Entonces, las cantidades realmente que yo necesito producir, veo que 56 personas estamos conectadas y 56 personas requieren una consultoría de transporte. Yo, como estoy estudiando transporte, algo de transportes, entiendo, sé, conozco, y quiero dar una consultoría. Pero realmente yo tengo la capacidad financiera, tengo el capital para poderme trasladar entre Ambato y Quito, por ejemplo, pongamos, tengo la capacidad financiera para trasladarme entre no sé, Guayaquil y luego venirme a Santo Domingo. Tengo la capacidad para hacer eso, tengo el capital, tengo el transporte, tengo la habilidad empresarial, tengo el conocimiento para hacerlo. Entonces, la frontera de la producción principalmente depende de los factores de producción, ¿sí? Quizá en mis factores de producción de los que yo actualmente tengo, no tengo para dar 55 consultorías, tengo para dar 8, porque es lo que me permite. Entonces, ¿cómo en la frontera de producción se combinan estos factores? Como yo les digo, realmente los recursos que yo dispongo en este momento, tengo el conocimiento, la vida empresarial, la tecnología, la tierra, el trabajo, el capital, tengo todo para poder hacer yo. Realmente una vez que combino esos factores, que no pueden ser todos, pueden ser solo unos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de consultoría, por ejemplo, quizá la tierra no es algo que necesite, ¿no? Bueno, o puede que sí necesite un edificio o una oficina para poder operar, pero con teletrabajo ahora es más fácil hacerlo desde casa. Entonces, realmente hay que ver en los factores de producción, cuando los combinamos, cuáles factores son los que necesito, hay que puntear, ¿no? Es decir, de estos 5, necesito 3, 4. Entonces, con esos factores de producción, hecho el mix, nosotros podemos determinar hasta qué punto podemos satisfacer una necesidad. Quizás 54 consultorías no puedo dar, quizá porque no tengo el personal, no tengo la capacidad técnica para hacerlo, pero quizá yo puedo producir 8 consultorías. ¿Pero en qué tiempo lo puedes hacer, Carlos? Mira, lo puedo hacer más o menos en unos 5 meses, porque yo sí me demoro. No tengo realmente la capacidad técnica como para hacerlo. Me demoro 3 semanas, 2 semanas, una semana. Todos estos factores, las posibilidades de producción y las combinaciones que hagamos, porque son dos mundos, ¿no?, que tenemos, ya les voy a ir explicando, realmente determinan cuánto nosotros podemos producir, hasta dónde podemos producir y en qué tiempo. Volviendo nuevamente solamente a este mundo de las dos bolas, de donde decimos, cuando hablábamos de los recursos, ¿no?, de los recursos disponibles que tenemos y cómo los combinamos, es básicamente esa premisa donde nacen las posibilidades de producción, donde nace la frontera de posibilidades de producción. Y luego, si es que yo ya combino los factores y puedo entender hasta qué punto yo puedo prestar mi servicio,
Con esto se llama la combinación. Esos dos factores se llaman la combinación. Las cantidades y el tiempo que puede durar mi servicio, ¿sí? Entonces tenemos dos mundos, los dos dependientes. Ninguno de estos dos mundos funciona por sí solo. Ni las cantidades máximas se definen sin la frontera de posibilidades de producción, no se define sin la disponibilidad de recursos, ni la forma de combinarlo, ni tampoco puedo guardar en el tiempo. Todos los factores que hemos visto, realmente son dependientes uno de otros. La frontera de posibilidades de producción abarca los cuatro términos. Es cierto que yo los dividí en dos mundos. En el primer mundo de las posibilidades de producción, que no es frontera, pero cuando yo tengo con las combinaciones, ahí se convierte en frontera. Porque si tengo, digamos, tengo un edificio que es equivalente a tierra, $10,000 de capital, por ejemplo, y voy a hacer una consultoría, ¿no? Y tengo la habilidad empresarial que no puedo monetizarla, y tengo la tecnología que son otros $10,000. Hablemos que tengo unos 25, unos $50,000, digamos, de posibilidades de producción. Realmente con eso puedo medirme en el mercado y decir hasta qué tiempo yo puedo prestar esa consultoría, hasta cuántas consultorías yo puedo dar. Quizá alguien que tenga 100,000 me dirá, no, mira, yo puedo darme 16 consultorías, quizá en menos tiempo, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción aplica cuatro términos que están ahí marcados y los cuatro términos son exclusivamente dependientes de los factores de producción que tengamos, ¿sí? Ninguno de los elementos trabaja por sí mismo, todos dependen de sí mismo. Si yo tengo el trabajo, tengo el capital, tengo las habilidades empresariales, tengo la tecnología, pero si el mercado no requiere una consultoría de transporte, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Sí, la frontera de posibilidades de producción me está diciendo de que la consultoría es algo que no debo hacer, porque realmente no existe una necesidad latente en el mercado, que yo voy a perder el tiempo combinando mis factores y exponiéndome a perder. ¿Sí? Creo que con eso les quedó más claro. Sigamos, aquí tenemos ya un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción. Perdón, esto no es un ejemplo. Bueno, sí, sí es un ejemplo, pero este ejemplo va un poco más enfocado, saliendo fuera del tema, ¿no? De la frontera, bueno, dentro de la frontera de producción, no quería confundirlos. A ver, la frontera de producción, hasta aquí sí les queda claro. Quiero que activen sus micrófonos y me digan porque vamos a cambiar de tema. Algo que sí va atado a la frontera de posibilidades de producción, pero quiero que me digan ahora que sí está claro o repito o necesitan una aclaración. Sí, sí, está claro, profe. Por mi lado, proceda a continuar. Sí, Profe, profe, claro. buenas noches. Podría dar como que una breve aclaración, pero breve, porque hay algo que me perdí un poquito. Ya, vamos, ya no hay problema, una explicación breve. Vamos a quedarnos solo en la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Porque lo demás ya, yo creo que sí, lo demás era más fácil. En frontera de posibilidades de producción, mis amigos, aquí dividimos a los factores, dividimos a los conceptos de la concepción teórica o a la materia en dos mundos. La primera que son las posibilidades de producción. ¿Ya? Las posibilidades de producción realmente son dependientes de los factores de producción, ¿sí? Para yo poder producir, no sé, mañana digamos que yo me quiero, otro ejemplo, yo me quiero poner una, unos tacos mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, unos tacos mexicanos, ¿ya? Entonces yo digo, de acuerdo, soy capaz de producir tacos mexicanos, digo, sí, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, las habilidades empresariales, conozco el mercado, sé cómo se mueve, tengo el capital sobre todo, tengo la tierra, que digamos desde el local comercial, tengo el capital, puedo producir, ¿sí? Entonces digo, sí, ¿sabes qué? Sí, sí, yo, en el primer factor, sí puedo empezar yo a producir. Entonces combino esto, ¿no? Me compro mi carrito, compro los ingredientes, las cosas, tengo la experiencia, me promociono por redes sociales, habilidades empresariales, y comienzo a combinar mis factores de producción, ¿cierto? Combiné mis factores de producción. Y luego paso al siguiente mundo, ¿no? Doy el siguiente paso, me lanzo al siguiente paso. Y digo, pero realmente el mercado, ¿cuánto el mercado necesita? ¿Cuántas unidades debo producir yo diariamente en mi frontera de producción? ¿Sí? Entonces el mercado me dice, mira, tú has invertido más o menos unos $10,000, ¿sí? El mercado me dice que yo puedo producir normalmente, diariamente, puedo producir 100 tacos, ¿sí? Es lo que yo puedo producir. ¿Por qué es dependiente las cantidades que yo puedo producir? Por los factores de producción, porque mis factores de producción sumaron 10,000 y con $10,000, lo único que yo puedo producir son 100 tacos por día. ¿Sí?
Entonces, esto me determina, los factores de producción me determinaron las combinaciones. Como vimos, ninguno de los eventos funciona por sí mismo, funciona por sí solo. En principio, la frontera de producción abarca los 4 términos: la disponibilidad de los factores de producción, la forma de combinarlos, las cantidades máximas que puedo producir y el tiempo sobre el cual puedo producir. Ninguno de los 4 elementos viaja por sí solo. Es cierto que se los divide teóricamente en 2 eventos. Primero, las posibilidades. ¿Realmente puedo yo acceder a un crédito para comprar los ingredientes, la maquinaria que necesito, la tecnología? Y puedo irme a un curso, puedo ir a la ITESUD para adquirir más experiencia, más habilidades empresariales. Entonces digo, no, si no puedo, no puedo tener un factor de esos de producción, quizá ninguno de los demás factores van a funcionar, como decíamos en principio, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo digo, de acuerdo, yo me quiero poner, realmente tengo el interés de ponerme yo una taquería mexicana, pero si yo, por ejemplo, no tengo el capital, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo la idea, tengo el negocio, el mercado, evalué, me gusta, sé que va a ser exitoso, pero ¿qué pasa si no tengo el capital, si no tengo el dinero, si el banco no me da? Quizá ninguno de los factores va a desencadenarse, va a quedarme aquí, latente. No tengo el dinero no me da el banco, no puedo seguir el factor capital dependiente para mi negocio, no tengo. Entonces, estos factores nunca se van a enlazar, estos factores van a quedarse en el tiempo desatados, ¿me entienden? No voy a poder combinar. ¿Qué pasaría por el contrario? Tengo el capital, tengo todo, pero no tengo la habilidad empresarial. Puede ser que mi negocio surja, puede ser que mi negocio surja, pero, por ejemplo, yo me enfoco mal, me enfoco en mi barrio. Y en mi barrio no les gustan los tacos porque hay una población que realmente desconoce qué es un taco mexicano. Pero si, por ejemplo, me pongo en algún centro histórico de alguna ciudad, en alguna parte donde frecuentan los jóvenes de 15 a 35 años, por ejemplo, quizá me vaya muy bien, ¿no? Entonces, tengo que ver realmente qué es lo que tengo, qué factores de producción tengo para poder emprender en un negocio, para determinar cuánto voy a producir, en qué tiempo y la forma de combinar los factores de producción, ¿sí? Entonces, la frontera de posibilidades de producción no trabajas por sí sola, trabaja en 2 mundos, teóricamente, pero técnicamente sí trabaja con sus 4 factores, todos atados al mismo tiempo. Ninguno trabaja por sí solo. No es que yo combino trabajo capital tierra solito. No, 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 no puedo. No puedo combinarlo. Por ejemplo, no puedo combinar yo, la tierra, por ejemplo, tengo el local, pero quizá no tengo el capital, tengo la idea, tengo lo demás, no tengo el capital. ¿Qué pasaría? No puedo emprender en un negocio. Es decir, la necesidad puede estar latente, pero siempre la necesidad se cubre cuando puedo combinar los factores de producción. ¿Sí? Luego un tema luego de las fronteras de producción, de que hemos hablado de cuánto producir, hemos combinado los factores de producción, realmente viene un tema ya que se llama escasez, o se llama bueno, la economía, las finanzas, la contabilidad, las ciencias humanas, lo que significa ciencias humanas o humanistas, por ejemplo, si todo lo que no es ciencia exacta es humanista. En principio, trata de ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? Y la economía es una rama que nos ayuda a tomar decisiones, tal como las finanzas, la contabilidad, la abogacía nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando no existe solo una necesidad, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo los factores de producción, lo poníamos en el ejemplo de la frontera, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando yo realmente veo en el mercado que existe una necesidad tanto de alimentos como de computadoras, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con mis factores de producción? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Hablemos solo del factor capital, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos al banco con la buena idea de los tacos y dice, ¿sabes qué? En el mercado están diciendo que es mejor la distribución de las computadoras. O sea, es un mercado que está latente. Y vamos al banco y le decimos, vea, banco, realmente, ¿qué pasaría si yo quiero ponerme alimentos? Dice el banco, bueno, de acuerdo, mira, sí te puede ir bien porque los tacos, no hay muchos, están de moda, están pegando y todo, pero sabes que hay un mercado que se llama distribución de computadoras, o la logística de computadoras, de la entrega la entrega de computadoras a locales pequeños, digamos, como transporte, no ensamblar la computadora. ¿Qué pasaría con mi frontera de posibilidades de producción, no? Entonces, yo realmente, cuando se estudia economía, también esto es teórico, nosotros los factores de producción destinamos cierta parte para alimentación y cierta parte para computadoras.
como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Por acá tenemos los alimentos, ¿sí? Las necesidades de alimentos, lo que la gente demanda en alimentos y lo que la gente demanda en computadoras. ¿Qué pasaría con mis 5 factores de producción, ¿no es cierto? Con los 5 factores de producción que vimos. ¿Qué pasaría con mis 5 factores de producción? ¿Qué pasaría cuando la necesidad de alimentos se incrementa a 16? ¿Sí? Normalmente la curva tiende a desplazarse. ¿Por qué? Porque normalmente las personas lo que están necesitando es más alimentos y menos computadoras. Entonces la curva empieza a desplazarse, ¿sí? Entonces empiezo a desplazar, empiezo a robar, a quitar esos recursos que eran usados para computadoras, lo uso para alimentos, ¿sí? Entonces empiezo a consumir más factores de producción y de tal manera que las computadoras van a necesitar cada vez nuevos procesos de mejora, van a necesitar que se aumente la inversión, quizá que se incremente el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, la población dijo, no, a mí no me interesan las computadoras, yo lo que quiero es alimentarme, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer el segmento de computadoras? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Usar de los 5 factores, tendrán que ellos decidir cuáles quieren usar, ¿no? Cuáles quieren usar con más intensidad. Mira, quiero usar capital más, tierra menos, quizá habilidades empresariales mucho más, ¿sí? Entonces, más o menos la significancia de la frontera de posibilidades de producción también se traduce a que las necesidades son infinitas y por tanto la población, cuanto más de un bien o servicio demande, va a desplazar a la curva de los otros, de la otra frontera de producción de los otros bienes o servicios. Es decir, yo voy a consumirme los recursos que estaban destinados para computadoras, los voy a usar en alimentos, ¿sí? Porque simplemente mi población quiere comer y no quiere computadoras. Entonces, también la frontera de posibilidades de producción, cuando existen 2 eventos al mismo tiempo, es decir, la población necesita computadoras una parte y otra parte de la población necesita alimentos, suele desplazarse, ¿sí? La curva la desplaza. Pero ¿qué pasaría cuando, me refiero a desplazar la curva, cuando se usan más recursos de uno que otro que estaba planificado? Por ejemplo, digamos, hablemos solo un ejemplo claro, ¿ya? Digamos que hoy alimentos y computadoras, ¿ya? Hoy la población no quiere saber nada del arroz con pollo, ¿sí? Y relativamente la población quiere más computadoras. ¿Qué pasaría con los factores de producción? Quizá el segmento de computadoras va a llevarse mucho más de los recursos que eran habilidades empresariales. Entonces, quizás se lleva mucho más de capital, ¿no? Quizás los bancos le empiezan a dar más dinero al segmento de computadoras, aquí está en la distribución, en el ensamble, en cualquiera de esos factores, le empieza a dar mucho más dinero a ellos. Y a nosotros, que somos nosotros, que estamos dedicados, tenemos una cadena de restaurantes que ofrecemos nuestro producto estrella, es el seco de pollo, quizá nos empieza a restar recursos. Y dice, mira, yo no te puedo dar un crédito de 10,000, solo te puedo dar de 5,000. Digo, pero ¿por qué? Mira, es que no tengo flujo. Realmente como banco me quedé sin flujo. Digo, ¿y por qué? Porque mira que esos recursos, esos factores de producción que te daba antes a ti, ahora le estoy dando al segmento de computadoras. Porque veo que la población está hoy dejando de comer fuera por la pandemia y está educándose mucho más. Entonces, la frontera de posibilidades de producción mía se redujo, porque realmente ya mi mercado, recuerdan el mercado que usábamos la concepción de las necesidades de mercado, realmente se reducieron. Entonces, yo ya no tengo la misma necesidad de flujo económico, no tengo la misma necesidad de capital, de factor de producción capital, ya no tengo. Ahora es realmente computadoras quien está demandando esta parte. Sí, entonces yo para mantenerme en el mercado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seguir ciertas estrategias, digamos, ¿ya? O probabilidades o habilidades que tengo que desarrollar. Primero, mejorando la tecnología, ¿sí? Realmente ya no me da el banco dinero. ¿Qué tengo que hacer? Irme a ser más tecnológico, ¿sí? Tratando de los tiempos reducir, no sé, poner menos el service, contratar más personal que esté en la cocina y menos en el servicio, los mejores métodos de producción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quizá contratar una compañía que ya no me entregue el pollo en pie. Quizá mejor una compañía que me entregue el pollo pelado, por ejemplo, listo para ponerlo en la olla. Tengo que con esto, cuando una de estas cosas pasa, cuando se desplaza la curva, lo que tengo yo que es tratar de invertir más, es decir, los recursos que tenía guardado, que esa provisión, las provisiones que hice, por ejemplo, tengo que usarlas como inversión.
Quizá tenga que aumentar la fuerza de trabajo, tenga que contratar más personal, gente que me ayude a recibir, estibadores que me ayuden a recibir los pollos. Ya no necesito la gente que me estaba ayudando a pelar pollos a mano. Quizá ahora necesito gente, estibadores, que me ayuden a bajar los pollos de los camiones, me ayuden a, a mantener la cadena de frío, me ayuden a mantener que no se dañe la carne, por ejemplo, ¿sí? Y quizá en el camino podamos encontrar nuevos recursos naturales, como les digo. Yo quizá mañana, con los ahorros que tuve, con la inversión que tuve, y dado que el banco no me da dinero, lo que yo tengo que hacer es tratar de usar esos recursos y ponerme yo mismo quizá un criadero de pollos y sacar de mi criadero de pollos para mi venta de mi producto estrella, que es el arroz con pollo. ¿Por qué? Porque el mercado de computadoras empezó a consumirse los recursos que yo antes usaba, que es realmente el capital que me daba a mí mensualmente o semanalmente o quincenalmente me daba el banco para poder moverme como fondo de maniobra o capital de trabajo, como ustedes quieran definirlo. Entonces me daba ese recurso el banco. Ahora no tengo con qué pagar a mis proveedores. Tengo que tratar de ser un poco más estratégico, ¿sí? Entonces, todo eso, lo que veíamos, se complementa hoy con dos productos. Y lo mismo va a pasar con tres, con cuatro, con cinco. Si ustedes lograron entender qué es lo que pasa con dos productos, pueden entender que puede pasar esto con 5, con 10,000, con 15,000 productos, ¿sí? Cuando hay una necesidad de un producto, va a encarecer uno y va a incrementarse el otro. Si ustedes van a ver en el mercado cualquier circunstancia, por ejemplo, hoy vamos a comprar alberja, por ejemplo. Si veo que la alberja está cara, quizá cambio de mi dieta a la alberja y digo, no, voy a comer más choclo, por ejemplo. Sí, como más choclo. Entonces cambio mi dieta. ¿Por qué? Porque hubo algún factor de la producción que desplazó al uno y le hizo incrementar al otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Recuerden siempre que los factores de la producción son los determinantes siempre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo un factor de la producción que tiende a cambiar su comportamiento, ¿sí? Me afecta directamente a las cantidades, como decía, ¿sí? ¿Qué pasaba en la pandemia? La gente empezó a comprar más computadoras y dejó de consumir en restaurantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ese flujo de capital de los bancos que daban, por ejemplo, ¿sí? Los restringieron a los restaurantes, no les daban el mismo flujo económico, les daban a la gente que estaba comprando computadoras, a la gente que estaba distribuyendo tecnología, tenían mucho más acceso al crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la necesidad cambia o las cantidades de demanda cambian? Lo que decíamos aquí, las cantidades, el periodo de tiempo que era la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Desplazó los factores de producción de un evento a otro. Es decir, el capital ya no era para el consumo de la gente o para mantener el restaurante, que el producto estuviera seco de pollo. Ahora cambió para la compra de computadoras. Entonces, a mí como empresario, el banco me ofrece créditos, me da dinero, me dice, porque realmente, mira, nadie está comiendo seco de pollo. Lo que la gente está es comprando computadoras para poder educarse en el ITESUD, ¿sí? Entonces, realmente, vamos, o sea, las fronteras de producción dependen de ellos, de las cantidades y del tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos ya una relación tiempo-cantidad. Y la combinación, lo que les he explicado antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los restaurantes? Trataron de cambiar su modalidad de servicio, las habilidades empresariales, los factores de la producción, factor de producción, habilidad empresarial, ¿qué es lo que hicieron ellos? Trataron de comenzar a hacer deliveries, ¿no? A vendernos por redes sociales, a tratar de venirnos a dejar en la casa aquello que nosotros estamos acostumbrados a consumir, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta aquí les quedó alguna duda? Puede activar quien quiera el micrófono, pedir una explicación o lo que fuere. O sea que eso nos quiere decir más o menos lo que le entiendo es que, buenas noches, ingeniero. Jorge Villa Hola, les habla hola primeramente. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, qué gusto volverle a ver. Así veo, bienvenidos. Sea y Gracias. seamos otra vez. Qué bueno, me alegra verlo. Sí. O sea, en definitiva, entonces quiere decir que eso depende del capital que uno tiene para invertir, para ponerse un medio negocio o ser un emprendedor, ¿sí? La Sí. inversión que uno va a tener para invertir, ya sea un pequeño negocio o un negocio grande, ¿sí? Para eso, para mí, pienso que es muy importante siempre estudiar el mercado en donde vamos a emprender el negocio, porque bien es cierto, si nosotros emprendemos un negocio en un sitio X y no vamos a tener una rentabilidad, entonces iríamos en contra. Pienso que también es muy importante el estudio del mercado donde vamos a emprender nuestro negocio o a ejecutar el emprendimiento que nosotros tenemos.
Sí, sí, Jorge, me alegra mucho que usted nos recuerde la clase que teníamos nosotros bueno, semanas atrás, ¿no? Casi Sí, sí, un sí, poco claro. así. Entonces, siempre, vamos a ver, vamos también, Jorge, si se adelanta usted un poco al término de mercado, que sí lo vamos a ver, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es, digamos, la otra cara de la moneda. Y cierto, el mercado define muchas cosas. El mercado me dice cuánto comprar, qué producir, cuánto hacerlo, bajo qué términos, en qué cantidades, en qué modalidad, bajo qué gestión, pero también vamos a ver el mercado luego. Sí, 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 es muy buena la concepción que este tiene. Es Ujú. cierto, es una concepción financiera la que le vimos, es muy interesante la que se tiene y la que ha dado, me alegra mucho. Y también vamos a verle, y también vamos a Claro. ver, vamos a estudiar el mercado, pero desde un punto de vista económico ahora. Lo vimos del financiero la vez pasada, y el económico tiene mucha relación con ese sentido. Y nosotros para poder hacer todo este esquema, es que tenemos que ir al mercado a ver, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el mercado? Pero en economía, bueno, en finanzas nosotros mezclamos todo. Decimos en finanzas, a ver, quiero meter un producto, oferta, demanda, punto de equilibrio, costos, gastos, sumo, resto, flujo de caja, van, TIR, positivo, negativo, ¿qué tengo? Se acabó el problema, ¿sí? Aquí, en cambio, lo que nos metemos es realmente a ver estrategia, ¿no? Que realmente, ¿por qué? A mí como productor de seco de pollo, producto estrella de mis restaurantes, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se redujo ese flujo económico? ¿Por qué yo ya no tengo dinero? O sea, estamos entendiendo realmente, hoy día estamos entendiendo por qué, por ejemplo, un crédito se le prioriza, por ejemplo, a una persona que tiene no sé, por ejemplo, que a una persona que tiene, no sé, una cadena de transportes internacional, por ejemplo. Sí, lo que hablábamos en otras clases con usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le prioriza a él? Y porque a mí, que soy Carlos Jaramillo, yo tengo mi camioneta trabajando en el sector público, no se me da un crédito pequeñito solamente para reparar el motor, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí vienen eso, realmente las necesidades son más grandes, quizá en transporte internacional, que realmente las necesidades que tiene un bien final o alguien que quiere solamente la camioneta para trasladar personas, por ejemplo, queremos trasladar personas entre Quito y Tumbaco, por ejemplo, ¿sí? O Tumbaco y sus alrededores. Entonces, ahora vamos a entender realmente por qué a unos sí se les da crédito y por qué a otros no se les da crédito, ¿sí? Por qué unos tienen más y por qué otros tienen menos. Entonces, vamos a tratar de entender esa parte ahora. Gracias, Jorge, por la intervención. Me hace recordar otras clases. Ok, pero es bueno alimentar un poco más. Gracias, ingeniero. Con Gracias. mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, y hasta aquí lo hemos visto, hasta aquí creo que sí me entendieron porque nadie me pregunta, bueno, y sepan, y la gente con la que ya trabajamos en otra clase, pues saben que, bueno, la clase ustedes pueden interrumpir, preguntar, aclaramos, repetimos, no importa el tiempo o las veces que tengamos que repetir hasta que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo siguiente que tenemos, ¿no? La siguiente que tenemos, lo siguiente que tenemos que hablar es realmente del costo de oportunidad, ¿no es cierto? Realmente nosotros vimos los factores de producción, la mezcla, el mercado, cómo se mezcla en esta parte que nos habló Jorge. Vimos realmente cómo se desplazan los factores de la producción, cómo se desplazan porque entra un nuevo producto o porque tenemos algo en el mercado. ¿Qué pasa con esto, no? Realmente de aquí nace un nuevo concepto, y realmente es un concepto que se llama el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué es importante el costo de oportunidad? Porque el costo de oportunidad nace de los factores de la producción, nace de la frontera de posibilidades de producción, perdón, ¿sí? ¿Tiene relación con los factores de producción? Por supuesto, porque en principio vimos los factores de producción y bajamos a la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y realmente, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Sí? El costo de oportunidad se traduce en algo muy fácil, es renunciar a producir un bien o servicio. ¿Para qué? Para producir más de uno o más de otro, ¿sí? Es simplemente la concepción que ustedes quiero que tengan. El costo de oportunidad nace en la frontera de posibilidades de producción, es lo que veíamos en estos conceptos. Aquí nace. ¿De dónde nace? De la posibilidad de renunciar a producir un bien u otro. Lo que ya les expliqué, del seco de pollo y las computadoras, ¿sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Lo que yo renuncio, lo que yo dejo de hacer, ¿sí? Ese es mi costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero comer seco de pollo. Yo quiero es ahora en mi casa comer cualquier cosa, lo que sea, pero mi necesidad realmente ahora es educarme online, porque quizá no, realmente mi teléfono, mi tablet no me da la capacidad para poder entender, tomar apuntes, ver las láminas del profesor como lo está dando. Realmente cambió. Entonces, ¿a qué renuncié yo? ¿Cuál fue mi costo de oportunidad? Renuncié a comer fuera y luego ir a una clase presencial. ¿Por qué? ¿Por qué renuncié? Por ahora tener una computadora que me ayuda a tener nuevas habilidades, me ayuda a entender el mercado,
me ayuda a entender realmente otra concepción del mundo. Tengo muchas y mejores habilidades para poder defenderme en el mercado en el que me estoy desenvolviendo, ¿sí? Realmente el costo de oportunidad es renunciar a una parte o a un bien o servicio. Puede ser a veces una parte, puede ser un total de un bien o servicio, ¿sí? Eso realmente es lo que nosotros decimos el costo de oportunidad. ¿Y por qué renuncio? Por producir otro, ¿sí? Por producir, digamos que nosotros, por ejemplo, hablemos solamente del seco de pollo. Si nosotros estamos dedicados al restaurante, al seco de pollo, ¿sí? Y realmente mañana vamos a dejar de producir, ¿qué por mantener nuestro producto estrella? Realmente la gente sigue pidiendo seco de pollo en delivery y tenemos la cadena de logística, de transporte para nosotros abastecer a la gente que le encantaba nuestra razón de seco de pollo. Pero realmente lo que vemos, lo que vamos a dejar de producir, el costo de oportunidad, es que ya no vamos a producir, por ejemplo, seco de pato, por ejemplo, como en la costa, ¿no? Ya no voy a hacer seco de pato. Realmente ya me dejó de ser un bien necesario. Renuncio a dejar de hacer seco de pato por producir más unidades de seco de pollo, ¿sí? Entonces, lo que les decía, ¿cuántas unidades? Lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas unidades estoy dispuesto yo a dejar de producir de seco de pato para producir seco de pollo y mantenerme en el mercado? ¿Sí? Ah, mira, Carlos, voy a dejar de producir. Antes producía 500 unidades de seco de pollo, hoy estoy necesitando 550. ¿Y de pato cuántas producía? Producía solamente 25. Perfecto. Renuncio a las 25 completas y los recursos de las 25, los factores de la producción de las 25, las paso para producir 50 unidades de seco de pollo. ¿Sí? Entonces, ya no produzco 25 de pato, dejo de ofrecer ese servicio. Y ahora voy a ofrecer esos factores de producción, como están mejor enfocados en el seco de pollo, hoy voy a producir más secos de pollo y voy a abarcar una parte más del mercado. ¿Sí? Realmente, cuando hablamos de costo de oportunidad, chicos, costo de oportunidad es lo que nosotros renunciamos para producir otro bien o servicio. ¿Sí? ¿Cuántas unidades o factores de producción dejamos de usar en un producto para invertirlo en otro? Normalmente, el costo de oportunidad a nivel económico, solamente en economía, se puede medir en número de unidades, ¿sí? Lo que yo les decía, dejé de producir 25 unidades de seco de pato para producir 50. ¿Por qué les pongo el doble? Recuerden siempre que la relación entre un bien y otro no siempre es la misma, ¿no es cierto? Habremos otro ejemplo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué digo que no es la misma? Por ejemplo, si tengo una camioneta Mazda y tengo una camioneta Jack, por ejemplo, y las dos parten desde el mismo punto, todas salen desde el Comité del Pueblo en dirección a Nayón, por ejemplo, ¿sí? Y ambas salen con combustible full y ambas se cargan con $55 y todo. Pero realmente cuando llegamos a Nayón, vemos el kilometraje que han sido más o menos 8 kilómetros, ¿sí? Y el consumo de combustible veo que de la Jazz es mucho más elevado de la Mazda. Ambas fueron sacadas del mismo día de la casa, fueron producidas exactamente igual, cada una con su tecnología. Pero ¿qué pasa? Que la una usó más factores de la producción que la otra. ¿De qué depende? No sé, dependerá mucho de la tecnología que use, de la carga, de la capacidad de carga, dependerá mucho del lavado de las llantas, del mantenimiento que tuvo, del mantenimiento preventivo del chofer, por ejemplo. Entonces, esa es la relación que les digo. No siempre es que dejo de producir 25 unidades de seco de pollo y produzco 50. No siempre la relación es igual, ¿no? Pongo el ejemplo de las camionetas. ¿De qué dependerá de que la una consuma más o menos litraje de gasolina o de combustible, cualquiera que sea? No sabemos, ¿no? Pero normalmente suele ser diferencial. Y lo mismo pasa cuando tenemos un costo de oportunidad. Depende mucho de la tecnología que usemos para decir, de 25 secos de pollo, hoy voy a producir 50, voy a producir el doble de secos de gallina. Puede ser que la experiencia de mi cocinero, de la gente que me está ayudando, de la persona que me ayuda en la logística, que distribuye el seco de pollo, quizá tenga mucha más experiencia, conozca mucho más del mercado. Quizá, digamos, estamos con el seco de pollo en Santo Domingo, no sé si lo coman allá. Dicen es que en Santo Domingo, la gente que vive al norte de Santo Domingo consume más seco de pollo, ¿sí? Entonces, quizá la gente que está trabajando en la distribución en el norte de Santo Domingo conoce mucho más del sector. Y en tanto, me ayuda a que mis sectores de producción no sean muy usados, no tenga intermitencia, no los use con tanta intensidad, ¿sí? Entonces, por eso mismo, les digo que no siempre la relación en dejar de producir 25 unidades de un bien puede significarse la misma cantidad, esos recursos que yo transpongo al otro bien,
puede significarse lo mismo, ¿sí? No siempre. Puede ser que un caso sí, puede ser que un caso no, ¿sí? Pero la concepción quiero que les quede clara es que el costo de oportunidad siempre se mide en unidades a nivel económico, siempre en unidades, nace de la frontera de producción, ¿sí? Y es el costo de renunciar el costo de renunciar a producir uno u otro bien o servicio, ¿sí? ¿Y cómo lo mido? Diciendo cuántas unidades dejé de producir de un bien u otro. Entonces, ¿por qué mido eso? Porque dejé de usar factores de la producción. Dejé de usar personas para que me produzcan seco de pato. Dejé de usar ingredientes para el seco de pato. Dejé de usar materia prima, luz, agua, teléfono, internet, cadena de distribución. Dejé de usar todo eso. ¿Para qué? Para transformarlos en un mercado más grande que es el seco de pollo, ¿sí? Es el costo de oportunidad. Con eso hemos terminado la primera clase, que es la introductoria. Voy a tomarme unos minutos más y les ruego me disculpen, sé que estamos a puertas del feriado, pero voy a tratar de extenderme un poco más en un tema más que no quiero que se me quede pendiente. Y es lo que, y es lo que tiene la culpa mi querido amigo Jorge, que me preguntaba sobre el mercado. Entonces, vamos a ver parte de las otras láminas, parte de lo que sería la siguiente clase. Entonces, vamos a ver un poco esta. Inge, esa lámina que usted ahorita acabó de compartir, no está no está en No, las guías, sí, porque no, aquí le no estaba están. mirando. Sí, Ya. no, esas no están, pero yo voy a tratar de compartir todo el material. Eso lo preparé como introducción, como una manera introductoria para poderlo ver, porque realmente eso estaba como una lectura. Entonces, realmente me pareció un Sí, poco sí. tardía la lectura. Yo Ajá. prefería explicarles y darles una buena introducción, porque sé que si siento una buena base con introducción teórica, lo demás va a serles muy fácil. Sí, Bueno, ahí tiene mi número de celular para que me comparte y yo compartirle a los compañeros. Muchísimas bueno, gracias, bien, con mucho profe. gusto. Sí, tengo proyectado, ¿verdad? Me pueden confirmar, tengo proyectado la siguiente clase que dice las fuerzas de mercado, ¿verdad? Bien, Exacto. sí, ya vean. Vamos a ver las fuerzas de mercado y realmente lo que hablaba Jorge, ¿no? El mercado. No voy a tratar de extenderme más allá de las 8, voy a tratar de ser puntual por respeto a ustedes y por respeto al orden de que tenemos todos feriado y que van a salir de viaje a descansar por último, es día viernes, ¿no? Entonces, vamos a referirnos al mercado. Ahora, ya vimos los factores de la producción, tratamos un poco el mercado, tratamos de toparlo al mercado, le dimos pinceladas al mercado. Y realmente el mercado, ustedes ya conocerán una concepción mucho más amplia de mercado. Y realmente a nivel económico, el mercado donde vamos, qué es el mercado? Vamos al mercado de nuestras ciudades, vamos al mercado local, vamos al mercado donde ustedes quieran. Y realmente, ¿qué tenemos en el mercado? Oferentes y demandantes, compradores y vendedores, ¿sí? La concepción más clara, ¿sí? La concepción más fácil. Un mercado que agrupa oferentes y demandantes, ¿sí? Un mercado no existe si no existe oferta y demanda, ¿sí? Oferta, ¿a qué se refiere? A los vendedores, ¿sí? ¿Quién me está ofreciendo? La caserita, ¿sí? El oferente. Y demandante o consumidor o comprador soy yo. Yo que voy al mercado y necesito algo. A nivel económico, ¿qué pasa? También tengo las dos fuerzas, se llaman las fuerzas de mercado. ¿Por qué se llaman fuerzas de mercado? Porque al igual que una casa sostiene sus pilares, la oferta y la demanda al mercado lo sostienen. Puede ser que el mercado sin oferta y demanda no funciona nunca. Puedo yo estar ofreciendo el mejor servicio de transporte a nivel internacional que ustedes quieran, pero si no hay nadie que me contrate, realmente ustedes creen que formo parte del mercado, sí formo parte del mercado, pero no estoy produciendo ni satisfaciendo ninguna necesidad. Recuerden a nivel económico lo que teníamos, ¿sí? Se crean bienes, servicios, ¿para qué? Para satisfacer necesidades, para nada más, necesidades que son amplias, son infinitas. ¿Con qué? Con recursos que son finitos, con recursos que tengo pocos recursos, ¿no? Entonces, en el mercado se agrupan dos factores principalmente, la oferta y la demanda. Compradores, vendedores, oferentes, demandantes, como ustedes lo quieran tratar. La mezcla entre la oferta y la demanda, o entre los que ofertan y los que demandan, ¿a qué equivale? Esto equivale a un punto de equilibrio. Cuando la oferta y la demanda se encuentran y dicen, hoy yo vendí todo lo que tenía, hoy me quedé sin un solo grano de arroz. Hablemos de que somos transportistas y vendedores al consumidor final de arroz. Si hoy me quedo sin un solo quintal de arroz, ¿qué he dicho? Que he encontrado un punto de equilibrio. El punto de equilibrio se encuentra
cuando todo lo que se oferta es igual a todo lo que se demanda. Eso se llama mercado de competencia perfecta. Realmente no existen, o puede que sí exista, pero normalmente sabemos todos, ¿no? Todos hemos tenido algún negocio pequeñito, hemos hecho algún negocio, hemos vendido alguna cosa y sabemos que siempre, siempre, siempre sobra algo o existe un desperdicio. Normalmente no existe ese punto de equilibrio, pero a nivel económico, teórico, se lo llama esa unión entre la oferta y la demanda, el momento en que las dos curvas se unen, o los dos puntos se unen, o ambos se encuentran, o como ustedes quieran llamarlo, se llama el punto de equilibrio, es donde se encuentra la oferta y la demanda. Y vamos al mercado, ¿no? Y en el mercado, ¿qué tenemos? En el mercado, ¿qué teníamos? En el mercado tenemos, y Jorge, no me deje mentir, lo que tenemos en el mercado es oferta, demanda y necesidades, ¿sí? Ninguno de los 4 factores funcionan por sí mismos o funcionan por sí solos. El oferente depende del demandante y el demandante depende de la necesidad, ¿sí? Es decir, los 3 factores están íntimamente relacionados. Yo voy al mercado de mi localidad, a la tienda de mi barrio. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiero comprar? Quiero comprar una libra de pollo, ¿sí? Y voy a la tienda de mi barrio, voy a la frutería de mi barrio, voy a la carnicería de mi barrio, voy al mercado de mi barrio. ¿Por qué? Porque voy al mercado en busca de algo que yo necesito. Y el mercado debería estar dispuesto a darme ello, ¿sí? Entonces, el mercado siempre agrupa compradores, vendedores y el término necesidad. Recuerden, ¿no? Necesidades infinitas frente a recursos finitos, ¿no? Entonces, es así como se integran los mercados. Entonces, aquí, bueno, volvemos a repetir lo que les expliqué antes, ¿no? Los compradores determinan la demanda y los vendedores determinan la oferta, ¿no? Oferentes o vendedores y demandantes o compradores, o como ustedes quieran llamarlo. La concepción es relativamente la misma. Lo que sí no cambia es el sentido al que queremos ir, ¿no? Luego tenemos ya, yéndonos al mercado, hemos analizado el mercado, cada una de las fuerzas de mercado, las fuerzas, recuerden las fuerzas de mercado, lo que sostiene al mercado, con lo que no puede ser el mercado, pero no se confundan, quiero que no se confundan, porque la economía realmente a veces se torna muy teórica. Recuerden que las fuerzas de mercado son la oferta y la demanda, los 2 pilares, ¿sí? Pero lo que integra al mercado, es la oferta, la demanda y la necesidad, ¿sí? Recuerden, tenemos 2 conceptos, ¿no? Las fuerzas de mercado y el mercado, ¿sí? Las fuerzas de mercado son la oferta y demanda. Y el mercado que agrupa oferta, demanda y necesidades. Y yéndonos al mercado, metiéndonos un poco más solo al mercado, en el mercado lo que nosotros tenemos son lo que a nivel económico se llama empresas y familias, o oferentes y demandantes. A nivel económico se le cambia un poco la concepción, ¿sí? Se le cambia un poco la concepción. Aquí son los oferentes, acá son los demandantes, acá están los compradores, perdón, acá están los vendedores, me equivoqué, perdón. Aquí están los vendedores y acá están los compradores, ¿sí? A veces en economía se vuelve un poco, usan muchos términos los economistas y se vuelven locos ellos mismos, porque luego nombran empresas y familias, pero nosotros aquí lo definimos como oferentes, demandantes, como ustedes quieran, ¿sí? Y en el mercado realmente existen diferentes tipos de mercado, existen variados tipos de mercado, pero nosotros hemos citado quizá a los mercados más comunes que existen, ¿sí? El mercado de productos primero, ¿sí? Que interrelaciona a las familias con las empresas, entre quienes compran bienes y quienes venden bienes, o entre quienes demandan y quienes ofertan bienes. Tenemos el mercado de trabajo, ¿sí? Las personas, la gente, la fuerza de trabajo, nosotros, la gente que está preparándose, los que ya se han preparado, la gente que está trabajando, los que estamos buscando trabajo, la gente que está con trabajo, dentro del mercado se interrelacionan, ¿sí? Entran dentro del mercado de trabajo. Y por otra parte, tenemos a los mercados de capitales, ¿sí? ¿Por qué razón el mercado de capitales yo le he puesto esta interacción? ¿Sí? ¿Por qué puse interacción? Es que en el mercado de capitales, nosotros, si tenemos un excedente de dinero, por ejemplo, yo mañana me pagan en el ITESUD, he hecho un montón de clases y me hago millonario con el ITESUD y tengo unos $10,000 por ejemplo, de dinero extra, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese dinero? Yo tengo y no sé qué hacer con ese dinero porque a mí ustedes no me han orientado sobre qué inversiones hacer. Yo decido ese dinero ponerlo en la banca privada, por ejemplo, en un fondo de inversión. ¿Qué pasa con ese dinero? Esta parte integral del mercado de capitales. Aquí ya no solo existe un oferente y un demandante, cambió la lógica, ¿sí? Al igual que el banco es un oferente de dinero
yo soy un demandante porque necesito que el banco me preste plata, en un momento determinado, yo también me puedo poner en una posición de oferente. Y quizá puede ser solo en ese momento en el que yo me pongo como oferente. Digo yo, mira, yo banco, te ofrezco $10,000. Y por favor, dame una tasa de interés. Y el banco nos dirá, mira, ¿sabes qué? Sí, te ofrezco al 15%. Y digo, no, sabes que está muy poco. Me voy a una cooperativa y dice al 16%. Hablo cosas extraordinarias, ¿no? Que no pasa eso en el mercado, pues solo es para el ejemplo. Entonces yo también puedo convertir en un momento en oferente, ¿sí? También puedo convertirme en oferente. ¿Cuándo me convierto en oferente? Cuando yo soy dueño de los factores de producción, ¿sí? Ya te doy la palabra, Jorge. Dame un segundito, acabo de explicar esto más. También puedo ponerme como oferente cuando yo vendo trabajo, es decir, cuando tengo yo muchísimas habilidades. Soy la persona que más experiencia tiene, soy el mejor en temas de logística, nadie me gana y las compañías me buscan para que les ayude con temas de consultoría de logística. Entonces también puedo yo volverme un oferente, ¿sí? Esta concepción quiero que les quede un poco clara porque solamente en el mercado de bienes existen oferentes y demandantes en una sola línea transversal. Pero cuando podemos nosotros ofertarle al mercado algo, no solamente somos demandantes, también podemos convertirnos en oferentes, ¿sí? Si nosotros mañana nos convertimos en potenciales personas y nos buscan para hacer un trabajo determinado, podemos convertirnos en oferentes. Si tengo recursos financieros o económicos, o como quieran llamarlo, tengo recursos que me sobran, puedo convertirme en oferente de la banca, ¿sí? Jorge, dime nomás, ¿me quieres decir algo? No, Inge, no, sí, síganos, síganos. Yo tuve una mano levantada. ¿Alguien quiere decirme algo en esta parte? Creo que no. Entonces, realmente aquí puedo yo también convertirme en un momento determinado también en oferente, ¿sí? Solamente cuando puedo convertirme en oferente, cuando yo puedo ofertarle algo al mercado. Y solamente son bajo esas condiciones. O con trabajo o con capital puedo ofrecer, como tengo recursos excedentarios. ¿Sí? Déjenme leer la calle de Vox. Daniela Guzmán, por favor. No, Daniela, no tenemos, Daniela, no tenemos, y María Belén, no tengo un WhatsApp, pero con Jorge Villa, en la clase hace meses pasados, bueno, semanas pasadas, nosotros nos comunicábamos mucho con los chicos por temas de clase y eso, entonces yo le voy a compartir a Jorge, y va a haber un compromiso con Jorge que también les va a pasar las láminas, y yo también voy a tratar de crearme un Google Drive para que ustedes bajen de ahí las láminas, todo esto, la lámina, bueno, la primera que les expuse, les voy a tratar de compartir lo más pronto que pueda, ¿sí? Entonces no tenemos un grupo de WhatsApp, no se desesperen, no tenemos un grupo de WhatsApp realmente. Y luego lo que tenemos a partir de ello es los tipos de mercados según la competencia. Yo ya les di una pincelada y les había dicho que a veces los mercados se clasifican. Teníamos el mercado de competencia perfecta, ¿no? Donde decía todo lo que produzco, todo lo que demanda. Si yo produzco 10 cubetas de huevo en mis gallinas, yo soy el dueño de las gallinas, entonces todas las 10 cubetas se van al mercado, si fuera un caso de éxito, ¿sí? Entonces, los tipos de mercado realmente existen, ya vimos los mercados, vimos aquí realmente algunos mercados teóricos, como les dije, que existen, pero realmente tenemos más mercados, existen otros tipos de mercado, unos mercados más especializados que nosotros sí los conocemos y diariamente los vemos y hasta somos clientes de esos mercados. Y los vamos a ver ahora. Entonces, el mercado realmente, el tipo de mercado se define entre compradores y vendedores, entre el número de compradores y vendedores que existen en el mercado. Entonces, entre la oferta y la demanda se define el tipo de mercado, ¿sí? Entonces, esto sirve para estudiar la relación que tenemos compradores con vendedores, es decir, con oferta con demanda, ¿sí? Y tenemos, ¿de qué dependerá mucho el mercado? El mercado o estos tipos de mercado dependerán de estos factores que les presento aquí, que yo no creo que es algo que tengan que aprenderse, pero realmente los mercados tienen una concepción y los mercados se adaptan mucho en razón de los precios, de la competencia. Si es que yo tengo un precio alto, un precio bajo, ¿qué pasaría? Si hay más, menos competencia, ¿qué pasa con los beneficios? Con los productos, por ejemplo, qué pasa con la estrategia de mercado, ¿me entienden? Son esos factores que determinan cuál es la posición del mercado, por ejemplo, ¿sí?
nosotros mañana, por ejemplo, estamos en capacidad de negociar, por ejemplo, con nuestra compañía de Internet, quizá no estamos en capacidad de negociar, no podemos negociar ese precio. Entonces, hablamos de un mercado quizá monopolista, por ejemplo, ¿sí? O oligopolista. Vamos a ver de qué se tratan estos mercados. Entonces, estos que les cité son algunos factores que definen realmente al mercado, definen el mercado a que nosotros estamos trabajando, el que estamos enfocándonos. Y tenemos el mercado de competencia perfecta, ¿sí? La competencia perfecta, el mercado de competencia perfecta. Tenemos muchos compradores, muchos vendedores, todos comprando y vendiendo a la vez, todos, un cambio en el precio ni siquiera nos afecta, igual seguimos comprando y seguimos vendiendo, nada le afecta a este mercado. El mercado de competencia perfecta, como su nombre lo indica, es perfecto. Confluye compradores y vendedores, todos con necesidades, uno por vender, otro por comprar. Si es que existe una subida de los precios, nosotros seguimos comprando, no dejamos de comprarlo, ¿sí? Un ejemplo claro del mercado de competencia perfecta, por ejemplo, hoy por hoy es del mercado de telefonía, por ejemplo, ¿sí? De los servicios básicos, por ejemplo. Es un mercado de competencia perfecta. Sin agua, sin telefonía, sin internet, sin luz, no podemos vivir. Es un mercado de competencia perfecta. Cueste lo que cueste, con o sin subsidio, nosotros seguimos demandando bienes del Estado, ¿sí? Un mercado de competencia perfecta no solo se da con empresas privadas, también puede darse con empresas públicas, como les digo, el caso del agua, luz, teléfono, por ejemplo, ¿no? El mercado de competencia perfecta, hay algunos economistas teóricos que lo llaman como solamente una concepción teórica, como que no existe más que eso, ¿sí? Realmente es complicado tenerlo, es cierto, no comparto esta cosmovisión, pero sin embargo tengo que enseñarla, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador sí el mercado financiero es un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Nosotros necesitamos el mercado financiero. ¿Qué pasa en cambio con el mercado de competencia, de competencia imperfecta? ¿Sí? Ahí tenemos varios tipos varias concepciones porque tenemos muchísimas. Hay grandes ejemplos. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, la carnicería, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si me suben el precio de la carne? Quizá me dicen, no, mira, en la carnicería de la vuelta está más barato, me voy a comprar ya. Si cambio yo mi necesidad por algo de menos valor, ¿no? Puedo cambiar. El mercado de competencia imperfecta, en cambio, yo busco acoplarme al mercado. Tanto el comprador como el vendedor, la oferta como la demanda, tratan de adaptarse un poco más al mercado, ¿sí? Esos son más comunes y pueden abarcarse monopolios, oligopolios, mosovnio y la competencia monopolística, ¿sí? Aquí tenemos un poco más de amplitud, digamos, en estos mercados, ¿sí? El monopolio realmente, esto es una concepción que escuchamos a diario, que en Estados Unidos hay una ley antimonopolios y todo ese tema, ¿no? Entonces el monopolio realmente es la concepción de uno, mono viene de uno, y la concepción del monopolio es que solamente existe una sola empresa en el mercado, una sola que nos oferta un tipo de bien o servicio, y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar por ese bien o servicio porque es necesario. Monopolio también se puede traducirse. Normalmente los monopolios están dados por el Estado. El Estado trata de agrupar a los monopolios para que no existan unos precios exacerbados, para que el monopolio no nos ponga los precios, ¿sí? Por ejemplo, un monopolio es la empresa de aguas de nuestra ciudad, por ejemplo, ¿sí? Los precios del litro o del consumo de agua están ya dados, ya no tenemos que exceder, por ejemplo, es así. En el mercado monopolista ya no, lo que hace es maximizar sus ganancias del mercado monopolista. Y ahí nosotros los consumidores realmente estamos en desventaja, no podemos nosotros negociar en absoluto. Ustedes sabrán, en la pandemia, por ejemplo, hubo una cierta negociación porque el gobierno pidió que se bajen los precios, pero fue para todos, realmente no fue por parte del consumidor, ¿sí? Asimismo, los monopolios a veces pueden, bueno, a pesar de que los monopolios sí pueden haber en empresas privadas, por ejemplo, como en Ecuador no se me ocurre, no tengo en mi cabeza ahora mismo un ejemplo para decirles un monopolio, no se me ocurre más que empresas públicas, pero también puede haber monopolios de empresas privadas, ¿no? También hay monopolios de empresas privadas que tratan de controlar los factores de producción, si solo quieren ser ellos, no quieren ser nadie más, como tenías, por ejemplo, hace años, no sé, hace unos 10 años atrás, que teníamos, por ejemplo, TV Cable, ¿no? Que TV Cable quería solo controlar, ellos eran los únicos en el mercado que nos ofrecían televisión por cable, por ejemplo, ¿sí? Luego entraron otras compañías.
Entonces, ¿qué pasa con el monopolio? El monopolio a veces trata de establecer estrategias para que no existan otras personas que ingresen, ¿sí? Por eso es que la concepción económica es que los monopolios sean siempre manejados por el Estado, para que nos dé un precio un poco más asequible, ¿sí? A veces existen monopolios naturales, es cierto que existen monopolios naturales y se dan por causas naturales, relativamente no son ellos los que definen eso. Digamos que nosotros mañana encontramos, no sé, entre todos nos dedicamos a ser científicos y encontramos la cura para el SIDA o una vacuna que todavía digamos que no existen vacunas, nosotros encontramos vacuna, o claro, no existe la vacuna anti-COVID, no existe, ¿no? Una vacuna para no contagiar y no ser contagiados, por ejemplo. Desarrollamos eso nosotros, por causas naturales la encontramos. Y encontramos que cualquiera de nosotros, entre los 54 que estamos, hemos tenido un sistema inmunológico que realmente nos hace desarrollar una vacuna que no nos vamos a contagiar, ¿sí? Entonces ahí puede crearse un monopolio natural. Nosotros desarrollamos la vacuna, hacemos la vacuna, empezamos a vender la vacuna y nosotros ponemos el precio. Cada vacuna cuesta $1,200, es lo que cuesta cada vacuna. Entonces nos convertimos en un monopolio, ¿sí? Es un monopolio natural, nadie nos dijo, nosotros encontramos una necesidad, tuvimos los recursos y pudimos ponerlos, ¿sí? A diferencia del monopolio, el oligopolio, en cambio, siempre ya agrupa más de 3 compañías. Si son solamente dos, son duopolio. Eso quiero que les quede claro, es una concepción teórica, es cierto, pero que tienen que saberlo. Monopolio son más de 3 compañías, más de 3 empresas públicas privadas que tienen a cargo los factores de la producción y están produciendo bienes o servicios que nosotros demandamos. Si son dos, es duopolio, ¿sí? Y cumplen las mismas condiciones que el monopolio, ¿no? Controlan bienes y servicios, ponen su propio precio. Nosotros necesitamos eso, no podemos vivir sin eso, ¿sí? El oligopolio en Ecuador es un caso característico, son las telefónicas, por ejemplo, las telefonías, las compañías de celular, por ejemplo, que han impedido que ingresen otras compañías y los precios realmente bajen un poco, ¿no? Si tuviéramos mañana, no sé, una compañía diferente, quizá bajaríamos los precios. También para mí otro oligopolio también son los bancos, ¿sí? Los bancos privados, la banca privada. Si pudiéramos tener la entrada, no sé, de un BBVA, de un banco Salamanca, o un banco español, por ejemplo, un banco Scotiabank, un banco canadiense, por ejemplo, quizá las tasas de interés tendrían que bajarse de manera obligatoria. ¿Sí? Son los oligopolios. Y el monosonio, o no, monosonio, perdón, ese ya hablamos ya ahí de un mercado, es totalmente lo contrario al monopolio, es relativamente todo lo que no es un monopolio. Creo que tenemos muchos vendedores, pero un solo comprador. Aquí ya no hablamos de un solo vendedor, aquí hablamos de varios vendedores, de muchos vendedores, pero realmente el comprador es uno, sí, dependen del comprador. Entonces, ahí, por ejemplo, existen agrupaciones o negocios que agrupan y que tratan de coger todo. Por ejemplo, yo soy el único exportador de camarón, de banana, por ejemplo, que sí existen, por ejemplo, en Manabí. Soy el único. Yo pongo gente que, por ejemplo, produce palma africana, por ejemplo. Solo existe una sola persona, una sola empresa que les compra a todos. Por ejemplo, eso se llama monosonio, ¿sí? Entonces, ellos se encargan de, de agrupar toda la producción, ¿no? Se vuelven como un centro de acopio. Los centros de acopio normalmente están catalogados así, donde existen muchos vendedores, pero solamente alguien que nos compra y nos pone su precio. ¿Sí? Luego tenemos competencia monopolística, que ya es una concepción, digamos, un poco más teórica, que también es aplicable. Y ahí tenemos que en esta clase de mercado, por ejemplo, produce muchos productos ligeramente distintos de otros, son susceptibles de los otros productos, pueden traducirse como, por ejemplo, productos suntuarios como Apple, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que las ventajas de Apple, iPhone, tenemos que son un Xiaomi, un Huawei, cualquier teléfono, cumplen ciertas condiciones características hasta mejores que un Apple, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la preferencia de la gente o del estatus que le da normalmente le convierte en una competencia monopolística, porque Apple es el único que produce, por ejemplo, esos iPhones, por ejemplo, ¿no? No que tenga nada en contra del iPhone, pero creo que están un poco sobrevalorados. Entonces, el ejemplo de competencia monopolística, donde sí existen otros bienes de las mismas características, pero quizá por un bien suntuario, una preferencia de los usuarios o por dar un estatus, se convierte en competencia monopolística, porque sabemos que solo Apple produce iPhone, porque nadie más lo produce. Entonces se convierten en no en monopolios, se convierten en competencia monopolística. ¿Por qué competencia? Porque sí existen otros que nos ofrecen, ¿no? Quizá a menor precio, mejores características,
una compañía de Xiaomi, por ejemplo, que yo tengo un Xiaomi, la verdad que me ha ido muy bien y no creo que le pide favor a un iPhone, por ejemplo, ¿sí? Entonces, competencia sí existe, pero crearon un monopolio de acuerdo a una necesidad o una preferencia del consumidor. Sí, esa es la competencia monopolística. Aquí hablamos de los teléfonos inteligentes, de los autos del BMW que hablamos en principio, que es cierto que quizá el BMW me ofrece quizá las mismas características o el mismo rendimiento en la carretera Ibarra-Quito, por ejemplo, que una camioneta Jack, por ejemplo. Sí, quizá hasta el consumo de combustible, el desgaste de neumáticos es el mismo. Y quizá la camioneta me ofrece muchas más ventajas porque puedo hacer una carga intermedia, por ejemplo, puedo tener carga, por ejemplo, y quizá el BMW no. Entonces, eso se convierte en competencia monopolística, ¿sí? Tengo competidores, pero de alguna manera se convirtieron en monopolios porque ellos desarrollaron un tipo de preferencia en el consumidor o le dan cierto estatus. Bueno, amigos, me extendí 15 minutos, creo que eso ha sido la clase de hoy. Y pues voy a parar esto y pues siempre gustoso de verlos a todos. Luego me disculpen, me extendí un poco. Es lo que quería avanzar hoy con ustedes, es lo que me interesaba avanzar. Quizá una parte más teórica de la economía que espero les haya gustado. Se vayan tranquilos y disfruten mucho del feriado. A ver, ¿qué me dicen por aquí, por el chat? Los mayoristas, digamos, se convierten, los mayoristas son competencia imperfecta, los mayoristas. Tienen a ser sin oferta-demanda, no es no es un mercado monopolístico. La favorita sí, la favorita también puede ser un mercado de competencia competencia monopolística, porque la competencia, tenemos otros, ¿no? Rosado, tenemos estos, ¿cómo se llaman? Los supermercados de tía, por ejemplo, que tengo por mi barrio. Entonces, o Santa María, por ejemplo, pero de alguna manera ir a comprar en Supermaxi, por ejemplo, entre comillas, nos da un cierto estatus, ¿no? Un estatus social, estatus de vida o de producto, o el término que nos convenga decir. Entonces, realmente esa es buena la concepción que ustedes tienen. Me dice, profe, sigue explicando, está buena la clase. Quisiera seguir explicando, pero creo que todos quisiéramos descansar y es viernes y feriado y todo. Y tampoco no preparé más clase, no tengo preparada la clase. Sí me gusta ir a la clase preparado, leyendo mis propias láminas, buscando un poco de ejemplos y no tratando de improvisar. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Ahora sí, preguntas, Ingeniero, comentarios, lo que quieran. yo por mi parte estoy contento de la clase, ya lo sé su forma de dar, entonces bien entendible la clase. Y los que Gracias, se van de profe. vacaciones, pues que se vayan porque a mí me toca trabajar. Chuta madre, pero no importa. El trabajo dignifica al hombre y el trabajo nos hace grandes. Exactamente, esa es. Muchísimas Traba- gracias, ingeniero, estamos en contacto. Bueno, yo ya bueno, estamos pocos, ¿no? Le voy a pasar a Jorge, porfa, Jorge, que les pueda pasar a sus compañeros el tema de la primera parte de las láminas para que me manda un mensajito, me dice, por favor, mándame las láminas y enseguida le hago llegar. Ya, Para que le reparta a sus compañeros, que como les digo, no es bueno, mayor cosa, son unas láminas que les va a ayudar, más la clase grabada, creo que sí les va a servir mucho para el examen. Y pues eso, nada más. Sí, Daniela, dígame claro, nomás. Active su micrófono, claro. Daniela, y puede hablar cuando usted quiera. ¿Cómo están, ingeniero? Muy bien, Muy gracias. buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, no sé cómo ya están todas las tareas que hay que realizar en la plataforma. eh, ¿Dónde se le puede contactar a través de un correo electrónico o algo? ¿Alguna inquietud A ver, o les voy algo? a, les, verán, les voy a poner mi correo electrónico porque la clase pasada que tuvimos con los chicos que revisamos, con los chicos que revisamos el tema de evaluación financiera, chuta, sí, a veces me costaba un poco contestarles porque estaba, a veces, también como tengo trabajo de oficina, pues sí me costaba un poco. Les voy a dejar mi correo electrónico y yo siempre estoy pendiente, no es un correo de Gmail, entonces estoy pendiente y ahí los pongo y me pueden consultar cualquier cosa que ustedes tengan. También durante este tiempo de la clase, yo también estoy siempre pendiente del chat box que tenemos dentro de la plataforma. También pueden escribirme por ahí. Yo estoy pendiente, quizás no les responda tan rápido como una llamada telefónica, un WhatsApp, pero sí voy a estar pendiente y me pueden consultar lo que ustedes quieran por ahí. Cualquier cosa que se les presente o quieran aclarar en la clase,
Podemos verlo hoy si es que quieren o podemos verlo la clase que viene. El primer deber lo voy a tratar de proyectar y que quede claro el primer deber. Creo que están todos los deberes cargados. Me pidieron de coordinación que carguemos todos los deberes. Más sin embargo, no quiero que se adelanten en los deberes porque puede ser de que les cause mucha confusión. Esta es la primera tarea que tenemos, ¿sí? Bueno, lo tengo en Word. De esto no. La tarea 1, vamos a albergar prácticamente esta clase y parte de la que viene, ¿sí? Lo que vamos a hacer, todos vamos a crear, o bien una plantilla de PowerPoint o Word, lo que ustedes quieran, ¿sí? Quien quiera usar PowerPoint no tiene menos puntos que el Word, tiene el mismo puntaje, ¿sí? ¿Qué es la ventaja del PowerPoint para el profesor? Que al profesor le ayudan para que pueda revisar mejor el deber. En PowerPoint ustedes se obligan a resumir mucho más la información y por tanto a estudiar. ¿Qué pasa con el Word? No nos obligamos tanto. Que si ustedes quieren usar PowerPoint, por cada uno de los aspectos que vamos a tratar dentro del deber, ustedes pueden usar una sola lámina de PowerPoint, que sea entendible, legible, que se pueda leer, que se pueda entender lo que ustedes quieren poner. Y si usan una hoja de Word, nada más y nada menos que media página por cada una de las cosas, ¿sí? No pueden usar mapas conceptuales, cuadros de resumen, esos smart charts que se usa, esos artilugios que se usan en el PowerPoint, que ya les voy a enseñar, pueden usar. Y ustedes en cada uno de los temas van poniendo una laminita o van poniendo media página, ¿sí? Ya. ¿Qué vamos a usar en principio? Todos los conceptos que tratamos, ¿sí? Ustedes tienen que buscarse otros autores en revistas, internet, páginas web, lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan a la mano. No es necesariamente una revista científica, no es que un libro, no, usen lo que ustedes tengan a mano. ¿Quieren usar solo videos de YouTube? Úsenlo. ¿Quieren usar revistas, videos de YouTube? Úsenlo. Lo que ustedes quieran, queda estrictamente abierto. Lo que no quiero es que hagan copy y paste de las páginas. Lo que quiero es que los conceptos que tienen, si es que les quedó claro los míos, ustedes lo que van a hacer con otros conceptos que encuentren, van a aclarar mucho más del pensamiento, van a ir mucho más allá del entendimiento, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es una presentación de economía de tres autores, ¿sí? ¿Qué van a tratar de hacer? Usando los factores de la producción, van a tratar de crear un emprendimiento propio. La gente que estuvo conmigo en otra clase pueden usar los mismos proyectos, no hay problema. Si ustedes no quieren un proyecto de transporte, pueden usar el proyecto que ustedes quieran. Yo, vea, profesor, me quiero poner una tienda, pónganse. Un supermercado, de acuerdo. Quiero ponerme yo un restaurante de hamburguesas, de acuerdo. Quiero yo tener una compañía de transporte, bienvenido. Cualquier emprendimiento que ustedes quieran hacerlo en el tiempo, ese sueño que ustedes quieren emprender. Quiero una empresa de tecnología, lo hacen, ¿sí? Con esta información que ustedes me van a contar en esta primera parte, es decir, vea, yo me quiero hacer una compañía de tecnología, quiero importar y exportar computadoras Apple, de acuerdo, no hay problema. No hay problema que el emprendimiento salga, no sea ni real, o sea, no lo vayan a poner, no importa. El ejemplo es lo que cuenta, ¿sí? Para que ustedes entiendan la concepción económica. Con esa información, en una siguiente lámina, lo que ustedes me van a contar es qué van a producir, cómo van a producir y para quién van a producir, ¿sí? ¿De acuerdo? La primera concepción antes de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Quiero producir, no sé, quiero hacerme una hacienda y producir leche, quesos parmesanos, ¿ya? ¿Cómo va a producir tecnología alemana, irlandesa y no sé, y suiza? Y sueca, perdón. ¿Para quién? No sé, para la gente que vive en Quito, en Monteserrín, para la gente Lights que vive en San Borondón y para la gente que vive, no sé, en Santo Domingo, en la zona rosa. Eso es lo que quiero que lleguen, ¿sí? No muy extendidos los textos, bien claritos. Y luego, usando mapas conceptuales, lo que ustedes van a tratar de resumir realizo un resumen de la lectura. Ya. Luego, yo les mandé una lectura. De esa lectura ustedes van a tratar de resumir la información, ¿sí? Pueden hacerlo, eso sí, en 2 láminas de PowerPoint, lo más resumido que puedan, lo que ustedes entendieron. No lo que dice el texto, lo que yo entendí. Yo entendí que es esto, de acuerdo, no hay problema. El puntaje, todos tienen el mayor puntaje, ¿sí? Notas conmigo malas no existen malas notas. Lo que sí califico mucho, es el esfuerzo que ustedes le pongan a eso, ¿sí? No hay malas notas conmigo, hay buenas notas, pero tienen que ponerle mucho esfuerzo. Realmente, a diferencia de la otra clase, economía sí es más fuerte, entonces hay que meterle un poco más de ñeque. Entonces, por tanto, si le metemos más ñeque en los deberes,
quizá el examen va a resultarnos más fácil, porque realmente me dijeron nada de ejercicios, más centrémonos en clase un poco más teórica, con ejemplos que ellos puedan entender, ¿sí? Aquí, mapas conceptuales, PPT, hoja de Word, lo que ustedes quieran, y vamos a hacer la lectura, ¿sí? Así, todo ahí mismo, todo en el mismo deber. Lo dividen por partes. No hace falta que ustedes, no hace falta que ustedes me, no hace falta que ustedes me, no hace falta que me digan al primer punto, segundo punto, no. Todo ahí mismo, solo lo separan y súper chévere y no hace falta que hagan diferentes documentos, quiero decir, ¿no? Todo en un solo documento. Y luego volvemos al proyecto, nuevamente volvemos a nuestro proyecto, los aspectos de oferta y demanda que influirán, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos de oferta y demanda que van a influir? ¿Sí? ¿A qué mercado voy a irme? ¿Cuál es mi oferta? Defina la oferta. ¿Cuál es la demanda? Pongo mi demanda a la que me estoy enfocando. Reviso las láminas y trato de ampliar esos conceptos, ¿sí? Bueno, no ampliarlos mucho, pero sí tratando de entender mejor, ¿sí? A su deber, ¿qué es lo que quiero que revisen? Los videos de YouTube. Hay unas explicaciones un poco más técnicas, quizá van a despertar mucho más interés en ustedes. La economía es una ciencia bien amplia, en tanto que sí quiero que revisen los videos. Si es que no los logran revisar, no les da el tiempo, no hay problema, pero antes de acostarme, veo un video ya. Vi un video antes de dormir. No veo hoy WhatsApp, ni TikTok, ni nada. Veo hoy un video de YouTube que dura 7 o 8 minutos y entiendo más la clase, ¿sí? Y lean sobre los métodos económicos y la elasticidad de la demanda, que también debe estar colgado. Lean eso para la siguiente clase. Vamos a hablar la siguiente clase de métodos económicos y elasticidades, que ahí sí interviene un poco, digamos, de matemáticas, pero no sé, no es nada matemáticas financieras ni nada por el estilo. Sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Lo vamos a ver, vamos a hacerlo en clase, en vivo y en directo, y no nos vamos a perder mucho en eso. 2 ejercicios, ustedes entienden, y nada más. ¿Sí? ¿Les quedó claro la parte del deber? Sí, correcto. Ya. Fuerte y claro, Sí, ingeniero. Chévere, ya. Si los deberes queda claro y cualquier pregunta me pueden escribir a mi correo, cómo era, y ya. Y me dice, profesor, nosotros somos el segundo semestre. Una consulta. Claro, cuénteme nomás. La tarea número 1 tiene como fecha de entrega 16 de marzo y la tarea número 2 como fecha de entrega 14. No sé Hijo si de hay algún madre, vea, problema ahí. no le podría decir qué pasaría. Escríbame a mi correo, Luis. Escríbame a mi correo, mándeme las capturas de pantalla para yo remitir. Lo que pasa es que eso hace coordinación académica. Entonces, si es que coordinación se jaló las cuadras ahí o pasó algo ahí, hágame llegar un correo para yo pedirles a ellos, mira, cámbiame las fechas, póngame el 1-14, el otro 16, ¿sí? Pero con todo, Gracias. la siguiente clase que vamos a vernos, que es del día miércoles, creo, ¿verdad? Miércoles 2, sí, o jueves 3 nos vamos a ver, ¿no es cierto? No recuerdo. Miércoles 2, Inge. Miércoles 2, ya. El día miércoles que nos vamos a ver, igual ahí, al finalizar la clase, les voy a explicar la tarea 2, ¿sí? De tal manera que no exista desfases, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ustedes con la tarea 1 ya pueden empezar durante el feriado. Es decir, al término del feriado, quizá ya le pueden terminar la tarea 1, ¿no? Y la tarea 2 nos quedaría, pues podemos ver la siguiente clase. Como ven, no es muy larga, o sea, sí es de sentarse a hacer las tareas, pero es para también entender, ¿no? Sí, Carlos Ordóñez, dígame nomás lo que usted quiera. Ingeniero, buenas noches. Hola. Bueno, mi comentario va en respecto que somos de la carrera de gestión del transporte. Ya. Y no sé, compañero Jorge, que usted le va a enviar la información de la diapositiva, si estará en nuestro grupo o no. Entonces eso me tiene un Ya, poco verán, pensativo. si es que no logran tener por medio de Jorge las diapositivas, no hay problema. Escriban a mi correo electrónico, yo les hago llegar por ahí, sí. Dice, a mí no me llegó, a mí no me pasaron, no importa. Escríbanme, yo les respondo en cuanto yo pueda y les reenvío las diapositivas, no hay problema. Por eso les facilito mi correo para que por ahí tengamos una intercomunicación. Si no tienen plataforma, escriban al correo. Tienen plataforma, escriban al correo a la plataforma, a lo que ustedes quieran. Yo les paso mi correo electrónico para tener una comunicación por ahí. Yo siempre estoy pendiente del correo electrónico. Eso no se preocupen y yo trataré de responder lo más pronto que pueda, ¿no?